Que el amor de Dios y la paz de su Hijo Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El mensaje en esta ocasión se titula Ministros de Satanás. ¿Alguna vez ha escuchado usted acerca de los ministros de Satanás? Tal vez nunca ha pensado en las características de estos personajes infernales. Déjeme aclarar una cosa. No estamos hablando de demonios ni tampoco de brujos o satanistas. La Biblia nos dice quiénes son estos ministros de Satanás. Según Pablo, estos eran hombres que se estaban levantando en la iglesia para enseñar y practicar con los creyentes otras doctrinas que no eran parte de la enseñanza apostólica. La iglesia primitiva estaba ya padeciendo la invasión de estos falsos maestros y desafortunadamente muchos de los creyentes los estaban tolerando. Les permitían su entrada y sus enseñanzas en las congregaciones. Afortunadamente, los apóstoles, como hombres fieles a Dios y celosos mensajeros de la verdad, hicieron frente a estos ministros del diablo, refutando sus aberrantes doctrinas y poniendo de manifiesto su verdadero origen y carácter. En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 30, Pablo los describe como lobos rapaces, como hombres que hablan cosas perversas para arrastrar a la iglesia tras de sí mismos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15, se nos presentan ya cumplidas las advertencias de Pablo. Los falsos ministros y sectas habían arrastrado a la iglesia en Pérgamo, pero Éfeso aborrecía a esas sectas según el versículo 5. La iglesia de Cristo en Galacia también estaba siendo exhortada a abandonar a los predicadores de un evangelio diferente que perturbaban la fe de los creyentes. De igual manera, Pablo escribe a la iglesia en Colosas para advertirles sobre aquellos que estaban predicando a otro Jesús y no al Salvador que se había hecho carne. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, se habla de Himeneo y Fileto, quienes trastornaban la fe de algunos creyentes, predicando que la resurrección ya se había efectuado. En el capítulo 4, verso 14, se habla de un tal Alejandro, y no solo eso, le advierte a Timoteo en el versículo 15 diciendo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulos 2 y 3, hace toda una descripción detallada de los ministros de Satanás que se movían por aquellas regiones. En aquellos tiempos los apóstoles estaban persuadiendo a la iglesia en contra de estos ministros diabólicos. Sin embargo, hermanos, los ministros de Satanás a través de la historia se han movido de muchas y variadas maneras. Hasta nuestros días han llegado. Ahora nos toca a nosotros seguir llamando la atención para advertir a los creyentes de que los ministros de Satanás aún se mueven en nuestros días. Una cosa sí es segura, hermano. Tal vez nunca habíamos pensado en los falsos maestros como ministros de Satanás. Quizá usted le sorprenda saber que aún estos ministros se mueven dentro de la iglesia de Cristo. Cuidado, hermanos. Ahora en estos momentos voy a pedirles, por favor, que usemos nuestro razonamiento y que dejemos un poquito los sentimientos del corazón. Porque quizá, hermanos, algún predicador que admiramos mucho, quizá alguna persona a la que estimamos, quizá puede ser un familiar, pero que por su conducta cae en las palabras del apóstol Pablo, como un ministro de Satanás. A ellos los vemos en campañas, en televisión, en la radio, en los templos de muchas iglesias. Hemos leído sus palabras en libros, en folletos, etc. Quizá los hemos abrazado, hermanos. Tal vez su curiosidad ahora le esté exigiendo respuestas, ¿verdad? Los ministros de Satanás en nuestros días usan lenguaje religioso. Dicen que son creyentes. Traen una Biblia bajo el brazo. Inclusive predican y enseñan en muchas iglesias. Un momento. ¿Qué está diciendo usted? ¿Que esas características no son de hombres que sirven a Dios? Desde luego que sí. Pero en estos hombres que la Escritura nos va a describir hay algo más. Algo que los hace totalmente diferentes de los verdaderos ministros de Jesucristo. Así que ponga mucha atención, hermano y amigo que me escucha. Tenga lista su Biblia y también hagamos uso del don bendito que Dios ha dado a la humanidad, la razón. Que sus sentidos estén alerta para descubrir a los ministros de Satanás de los tiempos. El apóstol Pablo, en el texto que ya hemos leído, nos describe las características y obras de estos ministros diabólicos. En el verso 11, Pablo los describe como falsos apóstoles. Como falsos apóstoles. Son hombres que se presentan como apóstoles, pero que en verdad no lo son.
Ellos son falsos. Ni Dios, ni el Señor o el Espíritu Santo los ha enviado con ese ministerio. ¿Cuántos líderes religiosos en nuestros días nos dicen ser apóstoles de Cristo? Dios me habló, dicen, el Señor me llamó a servirle como su apóstol. Sin embargo, solo basta conocer el Nuevo Testamento y lo que dice acerca del ministerio apostólico para darnos cuenta que los que quieren presentarse como apóstoles en realidad no lo son. Su apostolado es falso. Ellos se han autodenominado como tales, pero Dios no los ha enviado. Están practicando una mentira y como resultado están engañando a aquellos que creen sus pretensiones. ¿Conoce usted algún líder religioso que dice ser apóstol? En nuestro país abundan. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por ejemplo, está el llamado apóstol de Dios, Samuel Joaquín. Vamos a escuchar una grabación donde, rindiéndole culto, uno de sus seguidores lo confiesa como apóstol de Dios. Y la gente enfervorizada asiente con muchos aplausos, glorias a Dios y aménes. Vamos a oírlo. Es una grande bendición de parte de Dios, porque en la Escritura está escrito que el que no dejare padre, madre, hermanos y heredad por causa de la doctrina de Jesucristo, la que ha predicado Aarón Joaquín, la que ha predicado Samuel Joaquín, no entrará al reino de los cielos. Esto me duele bastante, pero no importa. Gloria al Señor. Mi hermano en carne pisoteó la doctrina. Sí, así es. Negó la elección. Sí. Y se ha levantado como un loquillo a gritar que no hay apóstol de Dios. ¿Cómo que no? ¡Gloria al Señor! Apóstol de Dios hay en la tierra. Y este apóstol se llama Samuel Joaquín. ¡Aleluya! Escuchó con atención, pero él no es el único que haya afirmado ser un apóstol de Cristo. Hay muchos más. Cuidado, hermanos. Aquellos líderes religiosos que se hacen llamar apóstoles, Pablo los describe como ministros de Satanás. Aléjese de ellos, no los apoye, no les crea, no tenga temor a sus amenazas, no tenga miedo de sus falsas profecías, huya de su presencia y no se deje guiar por estos ministros diabólicos. En el versículo 11, los ministros de Satanás son descritos como obreros fraudulentos. Estos hombres son engañadores. Ellos emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4:14. La conducta de estos hombres está carente de escrúpulos, de tal manera que enseñan historias ficticias ingeniosamente inventadas. El fraude, hermanos, se define en los diccionarios como engañar a una persona, haciéndola creer que algo es cierto, verdadero, cuando en realidad no lo es. Estos ministros religiosos engañan a las personas contando anécdotas o acontecimientos que nunca sucedieron. Por lo regular, estas historias están relacionadas con revelaciones, sueños divinamente inspirados y desde luego lo hacen para tener credibilidad y de esta manera poder acercarse a los creyentes para enseñar sus doctrinas o bien para sacar provecho de ellos. ¿Acaso no abundan los fraudes en muchas denominaciones que hay en nuestro país? ¿Acaso no abundan líderes que enseñan un bautismo que no es el verdadero bautismo bíblico,
No abundan líderes que predican y practican un supuesto don de profecía que no es el don bíblico de profecía. Los ministros de Satanás están enseñando en la actualidad mucha doctrina que tiene terminología bíblica, pero tiene solo eso, no siendo en verdad la doctrina correcta. Ellos la tuercen o bien la presentan incompleta o adulterada. Predican fe, predican sanidades, predican lenguas, liberaciones demoníacas, bautismos y una adoración mundana. Tales enseñanzas no se parecen en nada al ser comparadas con la palabra de Dios. Ese movimiento estadounidense de palabra de fe, o también llamado confiésalo y recíbelo, que ya está invadiendo nuestro país, ¿acaso no está inculcando una fe subjetiva y alejada de la razón? Los propulsores norteamericanos tales como Jim Baker, Robert Tilton y Benny Hinn, y algunos otros que se mueven en México como Víctor Richard, Morris Cerulo y el llamado hermano Galván, están introduciendo este nuevo viento de doctrina a las congregaciones que están impactadas con su éxito, están impactadas con su fama y ahora ya están codiciando esa fama y ese poder económico. Otros grupos están enseñando una fe muerta, una fe que no es la que agrada al Señor. Ellos están diciendo a las multitudes que la salvación viene solamente por la fe. Y de esta manera, todas las ordenanzas tales como el bautismo, la cena del Señor y las actividades de la iglesia no tienen nada que ver con nuestra salvación. ¿Dónde en la Biblia se habla de la sola fe? En Santiago. Sí, ahí está. De hecho, ese libro es el único en la Biblia que habla de la sola fe. Sin embargo, lo hace para describir la fe muerta. Y esa es la fe de las denominaciones, la fe sola, una fe que es presentada como verdadera, como genuina, pero en realidad no lo es. Esto, hermanos, es un fraude. ¿Acaso no son obreros fraudulentos los que llevan por todas partes las doctrinas que hemos mencionado anteriormente? Cuidado, hermanos, porque esos obreros sin escrúpulos se mueven en distintos lugares con mucha gente que es arrastrada por ellos. Cuidado con esos ministros de Satanás, de esos portadores de fraudes espirituales. Los ministros de Satanás, dice el verso 11, se disfrazan como ministros de justicia. Estos líderes religiosos se presentan ante sus feligreses como hombres rectos, como ministros íntegros, como mensajeros intachables. Sin embargo, hermanos, solo se disfrazan de esas virtudes. En realidad llevan vidas llenas de injusticia. Sus ministerios están llenos de inmoralidad, de robo. No son luz ni portadores de la luz. Por ejemplo, hermanos, en Puebla, hace alrededor de 2 años, según nos informa Aaron Israel, escritor del libro Los Profetas de la Prosperidad, nos dice que uno de los principales líderes de Amistad Cristiana cayó en adulterio. En Cancún, Quintana Roo, las cosas no son mejores, ya que uno de los pastores de este mismo grupo religioso tenía orden de aprehensión por motivos de fraude. Mientras que en Torreón, el escándalo fue aún mayor, ya que el pastor de la sucursal del grupo mencionado se descubrió que practica el homosexualismo. ¿Qué hay en las iglesias de Cristo, hermanos? También se mueven estos ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Se mueven en adulterios. Los ministros de Satanás no solo son engañadores, sino que también son peligrosos. Muchos viven llenos de adulterio, fornicación, violaciones, fraudes. Es más, algunos son tan descarados, hermanos, que viviendo en adulterio fundan iglesias. ¿Conoce usted líderes con estas características? Cuidado, hermanos. ¿Ha conocido usted no a un siervo de Dios, no a un apóstol de Cristo, sino a un ministro de Satanás? Aléjese de él, ya que con su astucia y con su facilidad de seducir a las almas, también lo arrastrará a usted para hacerlo pedazos con sus doctrinas. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque estos hombres son tan carismáticos, hablan tan bien en ocasiones, hablan tanto del amor, del perdón, de tal manera que viven en adulterio y pecado, y muchos son los que se pierden siguiendo sus pisadas. En el capítulo 11 de 2 Corintios, en el versículo 4, se nos describen parte de las doctrinas de estos ministros diabólicos. Los ministros de Satanás predican otro Jesús, versículo 4. En estos últimos años se ha levantado una corriente de doctrina proveniente de los Estados Unidos que está presentando a las iglesias un Jesús que no es el del Nuevo Testamento. No estoy hablando de los mormones,
con ese Jesús polígamo, ni tampoco estoy hablando de los testigos contra Jehová, con ese Jesús que no es Dios, sino un simple arcángel. No estoy hablando de esos grupos sectarios. El Jesús que están predicando estos movimientos dejó su deidad y hasta asumió la naturaleza del diablo para morir por la humanidad. Dicen que la justicia de Dios fue hecha para ser pecado. Dicen que Jesús aceptó la naturaleza pecadora de Satanás en su propio espíritu, y en el momento que lo hizo, clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están enseñando que en la cruz estaba colgando Satanás, y es por esto que Cristo murió espiritualmente. También predican que en la cruz no fue donde se pagó el precio por nuestros pecados, sino en el infierno. Pero atención, hermanos, las blasfemias de estos movimientos llamados cristianos están invadiendo nuestro país. Ellos ven a Satanás como el juez justo que exige de Cristo pago por el pecado. Tales doctrinas están fuera de la Biblia. Estos ministros de Satanás están degradando a nuestro Señor y a su obra por el mundo. Los ministros de Satanás imparten otro espíritu, versículo 4. No es el verdadero y único Espíritu Santo que han recibido los creyentes al obedecer el Evangelio, Hechos 2:38. Más bien, ellos están ministrando un espíritu diferente, y por eso las consecuencias de ese otro espíritu no son espirituales, no son frutos espirituales, sino carnales y subjetivas. Son muchos los líderes religiosos que hablan de matar en el espíritu. Ellos tocan la frente de los crédulos y después de una emotiva y alborotada oración en la que han invocado por el toque del Espíritu, las personas caen al suelo inconscientes por unos segundos. ¿Acaso leemos en el Nuevo Testamento de un acto semejante? Desde luego que no. Por tanto, tal práctica no es obra del Espíritu Santo. Pero los ministros de Satanás están enseñando a muchas personas que tales acciones las hace el Espíritu Santo. ¿Es verdad? Desde luego que no. ¿Ha escuchado usted del bautismo en el Espíritu que muchas congregaciones dicen recibir en nuestros días? Pero, ¿en verdad el Espíritu Santo está bautizando esos grupos? Desde luego que no. Pero, ¿por qué no? Porque tal bautismo supuestamente es recibido por los metodistas, por los bautistas, por los pentecostales, por los católicos, por los apostólicos y los nazarenos, entre otros muchos grupos religiosos modernos. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿acaso el Espíritu Santo está de acuerdo con la idolatría católica? ¿Acaso estará de acuerdo con el gobierno femenil de muchas de esas iglesias? ¿Acaso el Espíritu Santo se manifestará en esas iglesias tan distintas y contradictorias unas de las otras? ¿Acaso el Espíritu Santo está de acuerdo ahora con la confusión, con la división? ¿Acaso el Espíritu Santo revela una cosa en una iglesia para después revelar otra contraria en otra congregación? Ese no es el Espíritu Santo revelado en la Biblia. Cuidado, hermanos. Los ministros de Satanás han invadido a las iglesias con un espíritu que no es el Espíritu Santo. Están impartiendo otro espíritu y no el verdadero, consecuente, ordenado y santo espíritu mencionado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Espíritu reveló que el culto de la iglesia debe ser decentemente y con orden, y que en él no debe haber confusión. 1 Corintios 14, 33 y 40. En cambio, el espíritu que se manifiesta en los grupos carismáticos y pentecostales no produce orden, y mucho menos podrán asegurarse que en esos grupos no haya confusión. Las mujeres predicando, otras bailando, otras tiradas en el suelo, prestándose para ser objeto de lujuria en los hombres que las contemplan tiradas o inclinadas en el suelo. ¿Acaso ese es un culto con decencia, hermanos? Balbuceos ininteligibles, brincos, bailes, alaridos, convulsiones, carcajadas histéricas, palmoterías, gritos, etcétera, es lo que está produciendo ese otro espíritu que imparten los ministros de Satanás. Cuidado con ese espíritu, hermano, subjetivo que envuelve los cultos de los predicadores del diablo. Los ministros de Satanás predican otro evangelio, versículo 4, y no el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de la risa, el evangelio de la prosperidad, también se ve acompañado ahora por el evangelio social. Este evangelio falso que se está impartiendo en muchas iglesias no es un mensaje de salvación, más bien su naturaleza es social. Este evangelio hace sentir bien a los pecadores, ya que nunca habla del infierno, del juicio venidero para el mundo sin Cristo. Este evangelio social predicado por los ministros de Satanás nos lleva a creer en un Dios falso, pues distorsiona el carácter de Dios
al quitarle sus atributos de justicia y santidad. De hecho, este evangelio no anuncia al Dios de la Biblia. Muchos de los predicadores de este otro evangelio se atreven a decir a los pecadores que Dios no los va a castigar, que no les va a pasar nada, que no tengan temor. El modo de predicar de estos hombres es tibio, sin celo, sin pasión y sin valentía para denunciar el pecado. Estos ministros son aduladores. Sus mensajes no son claros, más bien parecen actores cómicos y no mensajeros del evangelio. Las congregaciones que reciben este otro evangelio crecen mucho y por consecuencia generan muchas ganancias económicas, fama y éxito, exaltando el ego de aquellos que lo promueven. Cuidado, hermanos, los ministros de Satanás están extendiendo este otro evangelio por todo nuestro país. Mientras el juicio del Señor viene sobre estos engañadores, ¿qué debemos hacer para contrarrestar sus enseñanzas? ¿Qué debemos hacer para no permitir que sus doctrinas entren en la iglesia? La Biblia dice en 2 Corintios 11:2 que debemos de tener celo de Dios. El apóstol Pablo tenía ese celo, y es por eso que él siempre estaba protegiendo a la iglesia en contra de los falsos maestros. El celo por la verdad, por la integridad doctrinal de un ministro de la palabra es muy importante. Hacen falta ministros celosos, hombres que hablen la verdad a toda costa, hombres que no tuerzan la palabra, hombres que estén comprometidos con Dios, a que siempre van a predicar la palabra de Dios tal y como se encuentra en la Biblia. ¿Es usted un predicador celoso? ¿Es usted un ministro fiel a las palabras del Nuevo Testamento? ¿O se ha dejado arrastrar por los hábiles y astutos ministros de Satanás? Cuidado, hermanos, porque los ministros tienen habilidades tremendas. En el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si usted tiene sus sentidos extraviados, hermano, y ahora vive en infidelidad al Señor en esta tarde, le quiero llamar al arrepentimiento, a que no se deje impactar por estos hombres, a que quite esa seducción de sus oídos. Cuidado, hermanos, porque estos hombres no llevan a otro lado, sino a la condenación eterna. ¿Qué debemos hacer? No tolerarlos. La tolerancia, hermanos, es el problema. Los Corintios, dice el apóstol Pablo, en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Tolerancia, hermanos. Muchos están tolerando falsas doctrinas, muchos están tolerando una adoración falsa, muchos están tolerando, hermanos, un sinfín de corrientes religiosas que se introducen a las congregaciones. ¿Por qué lo hacen? ¿Por razones económicas? ¿Por razones numéricas? No, hermano. El celo de Dios que está en nuestros corazones no debe permitir ni tolerar la mentira. Yo le invito ahora para que limpie esa congregación que Dios le ha puesto en sus manos, para que la limpie de todas esas corrientes que los ministros de Satanás han introducido a su congregación. Y si usted, hermano o hermana, está siendo guiado por un falso maestro, por un ministro de Satanás, aléjese inmediatamente de él. Esta invitación es para que usted la ponga en práctica hoy. No es para que se vaya pensando, es que el hermano es muy buena gente. No se duda en que sea buena gente, pero se ha desviado del carácter y de la verdad de Dios. ¿Qué hará usted? El Señor Jesucristo le dice: sé